ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito tu nombre. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Muy bienvenidos una vez más a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Aquí desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá, les saludamos en el amor del Señor. Y es nuestra oración en este momento que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai, Yahshua, Hamashiach, Señor nuestro. En esta noche vamos a continuar meditando en la preciosa palabra del Señor, de acuerdo como nos lo enseña el Señor allí en Josué 1:8, en el Salmo número 1 y en muchísimos lugares cuando el Señor nos pide, y sobre todo en Josué 1:8, que espero que antes sepa de memoria este texto bíblico, cuando el Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en esta noche vamos a continuar, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, meditando en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hemos venido meditando en diferentes, ya este es el tercer día en que hemos venido meditando sobre las instrucciones sobre la oración. Recuerda que el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo, dice la palabra del Señor, era un hijo espiritual de Pablo. Pablo le había compartido el mensaje de la palabra. Timoteo había creído en Yahshua como el Mesías, le entregó su vida a él y ahora él era un ministro del evangelio. Recuerda que Timoteo, antes de ser creyente en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, ya él era conocedor de la escritura desde su niñez. O sea que él conocía la palabra del Señor, fue instruido, fue enseñado, y Pablo viene y a través de la Torá, a través del Tanaj, a través de las escrituras que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, él le mostró a Yahshua, a nuestro Señor Jesucristo, como el Mesías prometido del pueblo de Israel. De esa manera, encontramos entonces que Timoteo es puesto en la iglesia como ministro, y él empieza a ministrar y Pablo tiene que hablarle y darle algunas instrucciones. Acuérdate que la palabra Torah significa instrucciones. Ahora, Pablo no le estaba hablando a Timoteo de cualquier tipo de instrucciones. Pablo estaba enseñándole a Timoteo de acuerdo a la Torá, de acuerdo a el Tanaj. Cuando hablamos de la Torá, muchos relacionan la Torá con los primeros 5 libros de la ley o de las instrucciones de Dios, pero para el pueblo de Israel, ellos generalizan en la enseñanza del Tanaj, que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, como la Torá, las instrucciones de Dios. Y para nosotros la Torá, mi amado hermano, entonces ya no solamente sería de Génesis hasta Malaquías, sino que nuestra Torá, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, tenemos que tomar la enseñanza desde Génesis hasta el Apocalipsis. Tomamos toda la enseñanza y meditamos en esa palabra. Recuerda una vez más que cuando los apóstoles y los discípulos del Señor escribieron sus evangelios, sus epístolas, ellos nunca pensaron en que estos escritos quedaran introducidos en el canon bíblico y de esa forma ser tenidos como lectura sagrada, pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios ni los caminos del Señor nuestros caminos. A él le plació en su gracia dejar estos escritos que quedaran establecidos en el Tanaj
que quedan establecidos en la Torá, y de esta manera nosotros podemos entender un poco más la palabra del Señor. Hoy vamos a estar recordando un poquito acerca de lo que el Señor nos enseñó, lo que ha venido hablando a Pablo acerca de las oraciones. Primero, Pablo nos habla que nosotros debemos orar por todos los hombres y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Eso es orar por un buen gobierno. Número 2, encontramos que hay un solo Dios y un solo mediador, que nosotros oramos al único y sabio Dios a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Número 3, hablamos de predicar en verdad, de predicar la palabra del Señor tal como la palabra del Señor está escrita, sin añadirle arandelas, sin quitarle a la palabra, sino predicar el mensaje de la palabra, que es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Número 4, lo vimos ayer, es levantar manos santas sin ira ni contienda. Y terminamos hablando que con decoro y buenas obras. Hoy vamos a tocar el punto número 6 de esta meditación, que lleva como título Aprender en silencio sin ejercer dominio. Aprender en silencio sin ejercer dominio. Y vamos a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 11 hasta el 14, que dice de la siguiente manera: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es interesante cuando Pablo dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no le permite a la mujer ejercer dominio. Quiere decir con esto, Pablo, cuando está diciendo que la mujer no debe predicar el mensaje de la palabra, está diciendo Pablo que la mujer no debe enseñar en la congregación o no debe ministrarle a las personas el mensaje de la palabra. No, en absoluto. Pablo nunca está diciendo que la mujer debe quedarse callada. Esto es una forma contradictoria de enseñar la palabra. Hemos encontrado en las escrituras, en la Torá, en el Tanaj, mujeres que fueron usadas poderosamente por Dios para cumplir sus propósitos. Encontramos, por ejemplo, a Débora, la jueza que gobernó sobre Israel y quien dio profecía sobre la victoria que el Señor iba a traer a Israel. Encontramos a la misma Miriam o María, la hermana de Moisés y Aarón. Ella, dice la palabra del Señor, era María la profetisa, Miriam la profetisa. Ella profetizaba. Profetizar, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, profetizar no es pararse en una congregación, en una iglesia, una quejila, en una congregación, sea lo que sea, y empezar a hablar por hablar y decir, por ejemplo, así dice el Señor, y empieza a traer una retahíla de palabras que no tienen nada que ver con el texto sagrado, que no tiene nada que ver con la palabra. Una persona que profetiza es una persona que trae el mensaje de la palabra de Dios. En el tiempo de Miriam, en el tiempo de María, de Moisés y Aarón, del pueblo de Israel que salió de Egipto, no existía la Torá escrita, no existía la palabra escrita. Pero el Señor, mi amado hermano, estaba glorificándose en medio del pueblo, de tal manera que el pueblo de Israel era guiado por el Señor, en el día con una nube y en la noche con una columna de fuego. De esa manera el Señor protegía a su pueblo Israel y mostraba su presencia en medio del pueblo. Ahora,
no solamente estaba allí, sino que el Señor utilizó personas como Miriam para que trajeran el mensaje de la palabra de Dios. Por eso se llama Miriam o María la profetisa. Luego encontramos a Débora, que también profetizó, que también habló la palabra del Señor, que también enseñó, que llevó al pueblo del Señor de Israel a buscar de la presencia del Señor y a confiar en el Señor. ¿Cómo? A través de la Torá, a través de la palabra escrita. Ya la palabra escrita existía. Quizás no habían ciertos profetas, pero había una palabra escrita que nosotros conocemos como la Torá o los 5 libros de Moisés. De esa manera, esta mujer fue utilizada por Dios. Luego, más adelante, encontramos a Ruth la Moabita, una mujer que no tiene nada, absolutamente no podía ser parte del pueblo de Israel. Era una mujer moabita y Dios había dicho que no entraría moabita en la congregación. Pero Dios usó a Ruth, a Esther, para que naciera aquel que vendría a ser el rey de Israel, que ninguno como él, conforme al corazón de Dios. Luego encontramos a Esther, allí en el reinado del rey Asuero, como Dios usa poderosamente a Esther, le da sabiduría a Esther para que Esther hable con el rey Asuero y para que el rey Asuero permita que Mardoqueo dé un edicto que impida la destrucción del pueblo de Israel. Y podríamos hablar de otras muchas mujeres, pero Pablo nos habla en la palabra, también en sus cartas, habla de la iglesia ahora se me va la palabra, pero habla de personas que eran diaconisas, eran mujeres que eran entregadas a la predicación de la palabra. Había mujeres que eran profetas. Lo que Pablo está enseñando aquí, cuando dice que no permite que la mujer hable en la congregación, mira lo que está diciendo, la mujer aprenda en silencio con toda su cuestión. Quiere decir que la mujer que no estaba ejerciendo un ministerio en la iglesia, debería llegar a la iglesia, recibir el mensaje de la palabra, aprender en silencio con toda sujeción. ¿A sujeción a quién? Primeramente, sujeción al Señor. Sujétese al Señor, sujétese a la palabra, sujétese al Rey de Reyes y Señor de Señores, y también sujétese a su marido. Siempre y cuando el marido sea un hombre temeroso de Dios. Debería haber, hay un orden en la palabra de Dios, como el Señor pone al hombre como cabeza, pero a la mujer no la pone como los pies. Dios nunca dijo: voy a hacerle a Adán una mujer para que la pisotee. Dios llegó y dijo que iba a hacerle a Adán, al primer hombre, una ayuda idónea. Escucha bien esto, una ayuda idónea. O sea que sería una persona que apoyaría a Adán a sus decisiones. En lo que Adán decidiera, allí estaría Eva para decidir junto con Adán si era correcto o no era correcto lo que tenían que hacer. El Señor la tomó de la costilla, que es cerca del corazón, para que el hombre amara a su mujer, para que el hombre protegiera a su mujer y para que el hombre estuviera con ella y pudiera entenderla y comprenderla y también poder compartir con ella. De tal manera que aquí lo estamos viendo, porque más adelante está diciendo, dice que aprenda en silencio con toda su cuestión. Ya lo vamos a ir mirando aquí, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Mire, esto es interesante, no le permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Sobre cuál hombre? Sobre su marido. Ella está diciendo, mire, yo no le permito que ella venga y ejerza dominio y le enseña al marido lo que tiene que hacer. Él tiene que tomar la dirección. La mujer puede sugerirle a su esposo lo que está bien y lo que está mal. La mujer le puede mostrar a través de la palabra del Señor lo que la Biblia dice para que su marido
puede entender la voluntad de Dios agradable y perfecta para su vida, pero no puede ejercer dominio sobre él. Si el marido, por X o Y razón, es una persona que no le sirve al Señor, el Señor en su momento le llamará a cuentas. Pero la mujer debe aprender en silencio, debe escuchar, debe recibir el mensaje de la palabra, no ponerse por encima del varón, porque el Señor no tomó a la mujer de un hueso de la cabeza para que la mujer no se enseñorease del varón, ni la tomó de un hueso del pie para que el varón no la pisoteara, la tomó de allí, como hemos venido hablando, de la costilla, para que el hombre la amara, la cuidara y la respetara. De esa manera, Dios crea al hombre un ser integral, de que el hombre no esté solo. No es bueno, dice el Señor, que el hombre esté solo. El hombre necesita tener a alguien, una ayuda idónea que le ayude en sus decisiones personales. Aquí estamos viendo que Pablo lo está diciendo, que no ejerza dominio sobre el hombre, sino que escuche en silencio, que aprenda, que si puede compartir, comparta, pero sin ejercer una presión sobre él. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es interesante que aquí, cuando Pablo está diciendo que Adán no fue engañado, no está diciendo que Adán no cayó. Nunca está diciendo esto, sino que la persona que fue engañada primero, por Satanás fue la mujer. Ahora alguien preguntaría, ¿dónde estaba Adán cuando la mujer fue engañada por Satanás? ¿Por qué Adán no estaba al lado de su esposa? ¿Por qué Adán no estaba protegiendo a su mujer? ¿Por qué Adán no estaba guiándole y enseñándole conforme a la voluntad de Dios? ¿Dónde estaba Adán? No lo sé. No lo sé. Algo pasó allí y la mujer cayó en transgresión. Por eso nosotros, como varones, debemos cuidar a nuestras esposas, estar al lado de ellas, protegiéndolas, guardándolas, enseñándoles, ministrándoles la palabra de Dios, nuestro Elohim. Ahora, en el momento en que ella es engañada y cae en transgresión, tras de ir en contra de la voluntad de Dios, ella fue, una vez que fue engañada, que transgredió la Torá, la palabra de Dios, ella fue a su marido y lo invitó a transgredir. De tal manera que no solamente la mujer cayó, sino que también junto con la mujer, el hombre fue engañado por la mujer y obedeció y transgredió, y de esa manera fue que el Señor tuvo que dictaminar una sentencia sobre ellos. Pero volvemos al punto, no está diciendo Pablo que la mujer no enseñe, sino que la mujer aprenda en silencio, sin ejercer dominio. No ejerza dominio sobre el varón. Y el varón tiene dominio, pero no puede, recuerda esto, puede ejercer dominio, pero no pisotear a la mujer. Cuando un hombre abusa de su autoridad, de su dominio, de la autoridad que Dios le ha dado, ya no está ejerciendo dominio, no está ejerciendo autoridad, sino está pisoteando a su esposa y está ejerciendo abuso de autoridad, y eso también el Señor lo castiga. Por lo tanto, nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, no podemos tomarnos el lujo de volvernos machistas. El machismo no existe en la palabra del Señor. El feminismo no existe en la palabra del Señor. El hombre ame a su mujer, cuídela, protégela, escúchela, y la mujer aprenda en silencio la palabra del Señor y no pretenda ejercer dominio sobre el hombre.
Ahora vamos a ver el punto número 7. Dice, engendrando hijos. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor y santificación como decía. Esto es interesante. Cuando Pablo dice que la mujer, escúchame bien esto, la mujer, está hablando de la mujer, dice, se salvará. ¿Cómo es que nosotros somos salvos? O sea, la mujer va a ser salva teniendo hijos a diestra y a siniestra, quedando embarazada cada 10 o 11 meses y teniendo hijos como un animal. No, no, esto no lo está diciendo Pablo. Pablo no está enseñando esto. Es una mala interpretación de la palabra de Dios. Por eso por ahí hay movimientos religiosos que les enseñan a los hombres a engendrar hijos y a tener hijos para que su religión se extienda. Pero nosotros tenemos que entender esto. Pablo está diciendo se salvará. ¿Cómo nos salvamos nosotros? ¿Cómo se salva el hombre? ¿Cómo se salva la mujer? ¿Cómo se salva el ser humano? Porque cuando hablamos de hombre en la palabra del Señor, estamos hablando del género humano. ¿Cómo se salva? La palabra del Señor es clara cuando dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está hablando de un mundo en general. Hombres y mujeres tienen que creer en Adonai, tienen que creer en el Señor, tienen que recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Si no lo hacen, se van a perder por más hijos que tengan. Lo que Pablo está diciendo, dice, se salvará. Somos salvos por fe. ¿Por fe en quién? En el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Se salvará engendrando. Aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante que yo tengo que entender. Que el que engendra, que quien engendra no es la mujer, sino el hombre. Si lo miramos de la forma biológica, quien engendra es el hombre y quien concibe es la mujer. La mujer concibe, el hombre engendra. Pero aquí la Biblia está diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Qué quiere decir con eso? Y eso va para todos. Nosotros, ¿cómo yo puedo engendrar un hijo? Yo engendro un hijo, si lo vemos de la forma física, es cuando tengo una relación conyugal con mi esposa, o un hombre tiene una relación sexual con una mujer y la mujer queda embarazada. Quien engendró el hijo fue el hombre, no la mujer. La mujer concibió y dio a luz el hijo. Ahora, cuando nosotros hablando en el sentido espiritual de cómo yo puedo engendrar hijos, es tener hijos espirituales. ¿Dónde está la semilla? Recuerda que en el ser humano el hombre tiene la semilla. La mujer es la que concibe, el hombre tiene la semilla que nosotros le llamamos el esperma y la mujer el óvulo. Es como cuando yo siembro en la tierra, yo siembro la semilla, la tierra concibe y da a luz una nueva planta. Lo mismo, nosotros, todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, tenemos una semilla. Hay una semilla que Dios nos ha dado para que nosotros tomemos esa semilla y la sembremos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Dice el Señor Jesús, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó entre pedregales, la otra parte a la orilla del camino y vinieron aves y la comieron, otras cayó entre las rocas y nació y se murió porque no tenía profundidad de tierra, pero hubo una semilla que cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Cuál es la semilla? ¿Quién es el sembrador? Aquí en la parábola del sembrador, el sembrador es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Pero eso no quiere decir que solamente Él va a sembrar. El Señor sembró en nosotros su palabra. El Señor sembró en nuestros corazones la fe, creer en Él a través de su palabra escrita, que es lo que nosotros conocemos como la Torá, como el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía, pero lo vamos a globalizar y el Señor nos siembra a nosotros su semilla a través de la palabra escrita desde Génesis hasta el Apocalipsis. Allí está, esta es la semilla. Esta es la semilla que Dios le ha dado a hombres y mujeres. Si yo recibo la semilla,
Si el Señor siembra en mí la semilla y yo no doy fruto, yo voy a ser cizaña. Voy a ser una espiga desocupada, vacía. ¿Qué va a pasar con la cizaña? La cizaña, mi amado hermano, la cizaña, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, es aquella que no tiene fruto y todavía será recogida, atada en manojos y echada en el fuego. Quiere decir que aunque yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, si yo no me encargué de sembrar la semilla, de sembrar la palabra, de decirle a la gente que solamente en Cristo, en Adonai Yeshua HaMashiach hay salvación, entonces yo estoy fallándole al Señor en su palabra. Si no le estoy diciendo a la gente, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si yo no le estoy diciendo a la gente que la paga del pecado es muerte, y si no le estoy diciendo a la gente que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, estoy fallándole al Señor en su palabra. No estoy sembrando la semilla y al no sembrar la semilla no estoy engendrando hijos. Yo debo sembrar la semilla. La semilla caerá en buena tierra, la semilla caerá a la orilla del camino, la semilla caerá entre pedregales, la semilla caerá entre espinos, pero aquella semilla que caiga en buena tierra dará fruto a su tiempo, al 30 y al 60 y al 100 por uno. De tal manera que aquí Pablo está diciéndole, y esto no es solo para la mujer, sino para el hombre, dice, se salvará engendrando hijos si permaneciere en qué, en fe, en emuná, creyendo en aquel que yo no veo. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Eso es fe. Yo tengo que poner mi mirada en el invisible, en el autor y en el consumador de la fe, en Jesucristo mismo, en Adonai Yeshua HaMashiach, poner mi fe, engendro hijos, me mantengo firme en la fe, me mantengo firme no solamente en la fe, sino también me mantengo firme en el amor, amando con el amor de Dios. Nuestro amor no es mi amor, nuestro amor es un amor que no vale nada. El amor del hombre es un amor fluctuante, el amor del hombre falla, el amor del hombre dice yo te amo si tú me amas, pero si tú no me amas yo no te puedo amar. Ese no es el amor en el que tenemos que permanecer los creyentes. El amor que nosotros debemos tener y manifestar y reflejar a las personas que nos rodean se llama el amor ágape, el amor de Dios, el amor que proviene de arriba, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo espera, el amor que todo lo soporta, el amor que nunca dejará de ser. Ese es el amor en fe y en amor. Y termina diciendo el apóstol Pablo en fe, amor y santificación con modestia. Santificación. Santificación significa estar apartado por Dios. Santidad es apartado por Dios y para Dios. Santificación es vivir conforme a la palabra del Señor. Si yo no vivo conforme a esta palabra, yo no estoy viviendo en santificación, no soy santo, no soy lavado con la sangre del Cordero y por lo tanto estoy alejado de la ciudadanía de Dios. Por lo tanto, el Señor dice santidad a Yahweh, santidad al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mi pregunta, mi amado hermano, mi pregunta, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchan esta noche, es cómo estamos viviendo nosotros. Estamos nosotros aprendiendo en sujeción, nos estamos sujetando a la palabra de Dios, estamos creyéndole a su palabra, estamos aceptando la palabra de Dios tal como ella es, o estamos acomodando nuestra fe o la palabra de acuerdo a lo que a mí me conviene. Es que a mí me conviene esto lo tomo. Esto no me conviene, esto lo rechazo.
¿Cómo estamos viviendo delante de la presencia del Señor? ¿Estamos recibiendo? ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos engendrando hijos? ¿Estamos viviendo en fe, en amor y en santificación? Si no lo estamos haciendo, si tú no lo estás haciendo, si estos principios de la palabra de Dios no están trabajando en tu vida, tú estás, permíteme decírtelo con todo temor y temblor, tú estás alejado o alejada de la ciudadanía de Dios. Y la paga de tu pecado es la muerte, que significa la separación eterna con Dios. ¿Cómo está tu vida? Si tú aún no has entregado tu vida al Señor, si tú aún no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. El Señor no quiere que tú perezcas. El Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor quiere que tú procedas al arrepentimiento, que hagas teshuvá, que vuelvas tu mirada al Señor, que hagas un giro de 180 grados y empieces a mirar hacia el Señor. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente creyendo. ¿Qué debo hacer? Debo creer y recibir. Y debo confesar que Jesucristo es el Señor. Si tú crees y tú quieres recibir al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, solo tienes que hacer algo muy sencillo y es una oración de fe como la que yo te voy a proponer. Si quieres repetirla después de mí, yo te invito a que lo hagas. Repite esta oración de fe, creyendo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Simplemente, allí donde estás, si quieres cerrar tus ojos, cierra tus ojos y dile estas palabras. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, limpia mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor en este momento está en tu corazón y está allí para cambiar tu vida. 3 recomendaciones que quiero darte, como lo acostumbro a hacer cada noche, es: número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Exponle tus alegrías, tus quejas, tus tristezas, tus acciones de gracias. Habla con Él. Y ten la seguridad que Dios estará allí para escuchar tu oración. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a través en el Nuevo Testamento. Y yo te aconsejo en el libro o el Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo el Señor te ilumine para que puedas entender su palabra y cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Busca un lugar donde congregarte, donde se predica el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje o de la predicación sea la palabra de Dios y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea la palabra de Dios y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea la palabra de Dios, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar cerca a tu casa o en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio del Reino, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
házmelo saber. Y si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré un lugar donde se predique la palabra del Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis. Será todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este subprograma, Una Palabra Viva y Eficaz. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, donde estaremos una vez más meditando en el mensaje de la palabra. Muchas gracias y bendiciones para todos, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach. Y que la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que todas para los filos, fluya, corra y sea glorificada. Amén. Bendiciones para todos.